Vamos hoy a presentar un tema titulado Faraón y Moisés confrontados. Faraón y Moisés confrontados. Recordemos que Moisés pues nace en la familia hebrea, pero como había un decreto de que todos los niños menores tenían que ser ajusticiados, es decir, había un mandato de Faraón de que se le diera muerte a todos los niños varones hebreos. Y Moisés, que nace allí, pues él tuvo que ser llevado al río Nilo, puesto allí en una canasta por su madre y dejarlo pues a la deriva del río. Pero Dios tenía un plan con este niño. Dios ya había comisionado a Moisés para que él fuera pues su embajador, el libertador de los hebreos en Egipto. Y allí la hija de Faraón encuentra esta canasta con este niño y lo lleva al palacio, donde ella lo adopta como hijo y allí lo cría para que entonces él se forme como egipcio. Moisés no se formó como hebreo, fue formado como un egipcio, es decir, perteneció a la familia egipcia, porque allí fue donde lo adoptaron. Él, siendo hebreo, ya tiene que adoptar por obligación otra nacionalidad que no le correspondía, pero como él no sabía quién era su verdadera madre, entonces adopta allí la nacionalidad egipcia. Luego Moisés crece y se desarrolla en la corte de Faraón. Conoce toda la cultura de los egipcios, conoce todo lo que a ellos le agrada y lo que no le agrada, conoce su tipo de cultura, conoce su tipo de adoración, porque en Egipto había miles de dioses que ellos adoraban. Moisés, claro, está aprendiendo parte de la cultura y parte de la religiosidad que había en Egipto. Es decir, que está aprendiendo también de los egipcios cómo ellos ejercen la adoración a sus dioses. Oigan bien, a sus dioses, porque tenían miles de dioses. Y allí Moisés camina junto a Faraón, junto a su gobierno, pero en un momento dado en que Moisés estaba supervisando las obras de Faraón, porque era un gran arquitecto, Moisés era un soldado y era un arquitecto, y está supervisando las obras de Faraón, pues se encuentra con un gran altercado, es decir, con un gran problema entre un egipcio y un hebreo que estaban discutiendo. Y Moisés, entonces, viendo la injusticia del egipcio contra el hebreo, Moisés interviene y resulta que termina en una tragedia la discusión que tiene con aquel egipcio. Mata a aquel hombre involuntariamente, porque fue en la caída que este hombre murió. Y ya Moisés se convierte en una persona peligrosa, en una persona que ya tiene un delito de un crimen y tiene que huir. ¿De dónde? Huir de Egipto para irse ¿a dónde? ¿A dónde se fue? A Madián. Se fue al desierto. Allí fue desterrado. Ya este gran militar, este arquitecto, este hombre que ya era el que iba a ocupar
en lugar de Faraón, porque ya lo tenían comisionado para que cuando Faraón muriera, cuando cruzara el Nilo, Moisés iba a quedar como ¿qué? Como Faraón de Egipto. Ahora, ¿ese era el plan de Dios? No. ¿Dios quería eso para Moisés? ¿Que fuera Faraón de Egipto? No, mis hermanos. Este incidente que Moisés tuvo con ese egipcio fue la que Dios creó una situación para que Moisés saliera de Egipto. Saliera de Egipto por una situación. Por la muerte de ese egipcio, Moisés tuvo que abandonar la corte de Egipto y irse ¿a dónde? Al desierto, allí a Madián, a apacentar ¿qué? Se convirtió de un militar, se convirtió en un pastor ¿de qué? De ovejas. Es decir, Dios le baja los humos. Porque acuérdense que los militares tienen unos humos muy altos. Ellos siempre andan erguidos, siempre andan con el pecho para arriba. ¿Sí o no? Y la vista la tienen siempre por encima de los demás. Los militares son así. Los militares no miran llano. El militar siempre mira hacia allá. ¿Me entiendes? Porque él está dándote una orden con la mirada de que respete su rango. Entonces, Dios pues lleva a Moisés al desierto. ¿Para qué? Para allí entonces humillarlo, quitarle todo ese orgullo que tenía de egipcio, de militar, de arquitecto. Le quita todo eso allí, lo despoja de todo eso a Moisés, le quita todo eso a Moisés, lo humilla, lo hace un pastor de ovejas, no de un ejército, sino de ovejas. Y entonces este trabajo que Dios hace con Moisés es un trabajo de santificación, es un trabajo de purificación, es un trabajo de despojo que Dios está haciendo con este hombre para que él entienda que ya él no será más egipcio, sino que será un ¿qué? Un hebreo que va ahora a ser comisionado por el Señor para una gran hazaña que Dios se ha propuesto con su... Llama a Moisés. Vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3, Éxodo. Capítulo 3, libro de Éxodo. Dice: la zarza que ardía y no se consumía. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oré, el monte de quién. Ese monte de Oré era el monte de quién, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía fuego y el fuego no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra ¿qué? Santa. Tierra santa. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. A Dios. Ahora Moisés está ya en el perímetro divino. Moisés está delante de Dios y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. ¿Cómo se llama este lugar? Un lugar ¿qué? Santo. Este es un perímetro santo. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, aquí están los ángeles, aquí está Dios. ¿Por qué? Este es un perímetro
santo y tenemos que reverenciar a Dios en él. En el verso 7, Dios comisiona a Moisés. Ahora, no solamente Moisés está delante de Dios, sino que va a recibir una orden para una misión. Dios comisiona a Moisés para una misión que él ya se ha propuesto ejecutarla. ¿Dónde? En Egipto. ¿Donde están quiénes? Los israelitas. Allí está el pueblo de Dios, cautivo por 430 años. Están allí esclavizados por Faraón. Y ahora Dios comisiona a Moisés esta misión. Leemos en el verso 7 y 8 y 9. Dios comisiona a Moisés. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jabuseo. Dice: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para sacar a su pueblo de Egipto, sí o no? Sí. Moisés no lo tenía, porque Moisés era un siervo de Dios y apenas tenía una vara en la mano, pero no podía enfrentar a un ejército como el que había allí en Egipto. Moisés conocía la magnitud de ese ejército, porque Moisés era un comandante del ejército de los egipcios, y él sabía cuál era la fuerza que ellos tenían para cualquier invasión que llegara. Ellos tenían respuesta para ofrecerla. Pero vemos que aquí el Señor está probando a Moisés. Moisés está siendo probado por Dios. Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Ya Dios había programado que su pueblo iba a volver a ese monte donde Dios llamó a Moisés. Pero el pueblo estaba ¿dónde? ¿A dónde estaba el pueblo? En Egipto. Pero Dios ya estaba programando con Moisés que ese pueblo iba a venir a ese monte aquí a adorarlo. Es decir, que ya los planes de Dios estaban pues en ejecución. ¿Y quién iba a ejecutar esos planes? ¿Era quién? Moisés y Aarón iban a ejecutar los planes de Dios. Cuando Dios planifica algo para ti, deja que Él lo ejecute. Él buscará a la persona que te va a acompañar en la ejecución de ese plan. No lo puedes ejecutar solo, aunque sea para ti el plan. Dios necesita buscarte a alguien para que te ayude a ejecutar ese plan. Pero muchas veces nosotros dependemos de nosotros mismos porque somos autosuficientes. Tenemos mucha habilidad, tenemos mucho conocimiento de las cosas del mundo, somos muy habilidosos, pero nada. El diablo también tiene su ejército que trabaja, ¿para qué? Para tronchar muchos de esos planes, porque también el diablo corre delante de nosotros. Así como el Señor estaba preparando a Moisés, el diablo estaba preparando a quién. ¿A quién estaba preparando el diablo? A Faraón. Recuerden que es una confrontación. Moisés
y Faraón, Dios y el diablo, Cristo y Satanás. Es una confrontación que hay, es una lucha espiritual. Entonces vemos que aquí ya Dios comisiona a su siervo Moisés para que vaya a ¿dónde? A Egipto, y ahora le da una orden. Vámonos al verso 16. Ahora el Señor le dice a Moisés a dónde tiene que ir. Y ahora Moisés tiene que demostrar que Dios habló con él, porque hay un pueblo allí cautivo por 430 años que se volvieron como idólatras, incrédulos. ¿Oyeron? El pueblo de Dios se había vuelto incrédulo. Se perdieron allí en Egipto. ¿Por qué? En Egipto consiguieron que cuando entraron con José, Jacob y su familia, ellos fueron muy prósperos. Ellos prosperaron mucho allí en Egipto, porque las tierras de Gosén el Señor se la entregó, el faraón se la entregó ¿a quién? A José, y José se la entregó a sus hermanos, a los hebreos. Es decir, que ellos allí fueron muy prósperos, y esa prosperidad hizo que ellos se olvidaran ¿de quién? De Dios. ¿De quién se olvidaron ellos allí en Egipto? ¿De quién? De Dios. Ellos no reconocían a Dios porque la prosperidad había nublado su mente. Ellos estaban allí ya viviendo de manera cómoda y próspera, y a ellos no le dieron mente a Dios, sino que ellos se hicieron allí idólatras. Vamos a leer ahora a ver cuál fue la misión que el Señor puso en Moisés, porque Él ahora le da una orden a Moisés para que vaya a visitar a quienes. ¿A quiénes va a visitar Moisés ahora? Va a visitar a alguien, y ustedes saben quién es. A los ancianos de su pueblo. Misión de Moisés: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he visitado y he visto cómo tratan en Egipto. He decidido sacarlos de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, tierra que mana leche y miel. Lo iba a llevar a otras tierras donde habían otros que también eran idólatras. Ustedes sabían que en esas naciones también se practicaba la idolatría, pero Dios específicamente lo sacó ¿para dónde? Para el monte ¿qué? Oré. En el monte Oré había un desierto. No había naciones cerca, estaban un poco distantes, pero Dios quiere ahí darle instrucciones especiales a su pueblo. Dios quiere enseñarle a su pueblo que se habían olvidado de Él y que habían olvidado sus leyes, sus mandamientos, lo habían olvidado. Porque yo le pregunto, ¿la ley de Dios existía desde el monte Sinaí? Claro, sí. La ley de Dios existía desde el cielo. Dios no puede crear un mundo sin ley. ¿Ustedes saben dónde estaban los 10 mandamientos? En el árbol del bien y del mal. Pero no estaban en 2 tablas de piedra, estaban en ese árbol. Porque Eva codició lo que era de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de la codicia? ¿El número qué? El número 10. No codiciarás nada de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo. Es decir, que los 10 mandamientos ya estaban en el jardín del Edén y le fueron aplicados a Adán y a Eva. En ese árbol, no solamente porque la gente cree, que se comió el fruto. No, mi hermano. Dios le dijo a ellos que no podían comer de ese árbol, porque Dios estaba probando a Adán y a Eva. Era una prueba de lealtad, de fidelidad, una prueba que Dios estaba haciendo con estos siervos que había creado, porque ya Dios había tenido problemas. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y con quién? Con Lucifer. Dios ya tenía un problema. Satanás, Lucifer, estaba en la tierra y ya Dios tenía que venir con la misma ley que le aplicó a él en el cielo. Satanás violó el mismo mandamiento en el cielo, el 10º mandamiento, porque él codició ¿qué trono? El de Cristo. Codició el trono de Cristo, Satanás, en el cielo, y violó la ley, la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos los violó en el cielo. De igual manera hizo que Adán y Eva violaran ese mandamiento también. Y de ahí en adelante, entonces, Adán, Eva y sus descendientes comienzan a transitar no directamente con Dios, sino con el maligno. Porque ¿quién los sacó a ellos? Dios no los sacó del Edén. Ellos mismos se sacaron del Edén cuando violaron la ley de Dios. Y por misericordia Dios lo perdonó cuando hizo el sacrificio del primer cordero, que dice la palabra de Dios que desde el principio el cordero fue ¿qué? Inmolado. Allí en el Edén, Adán y Eva fueron perdonados por Dios y hubo una reconciliación con Dios, pero lamentablemente tenían que salir fuera del Edén porque habían ¿qué? Violado la ley de Dios. ¿De dónde fue echado Satanás? Del cielo, porque violó ¿qué? La ley de Dios. Por eso, mis hermanos, vemos que Dios aquí ahora envía a Moisés a su pueblo. Y estos son los primeros incrédulos que olvidaron la ley de Dios, que se olvidaron de Dios y comenzaron a prosperar y a tomar todas las cosas de Egipto y hacer cosas buenas. No, todo lo contrario, porque hicieron lo malo delante de Dios. Leemos: ve y reúne a los ancianos de Israel, diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto os he visitado, he visto cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacarlos de aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, tierra que mana leche y miel. Y oirán la voz, oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel iréis al rey de Egipto y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha visitado, por tanto permítenos ir 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. ¿Para dónde le está pidiendo Moisés permiso a Faraón para que el pueblo vaya? ¿Para dónde van? Para el desierto. Porque el Señor le dijo a Moisés: aquí en este monte ellos vendrán a adorarme. Aquí vendrán ellos a este monte. Dios ya está ejecutando su plan, pero Faraón todavía no ha cedido a lo que el Señor le está pidiendo. Ahora vamos a ver cuál es la confrontación que hay con Moisés, que ahora tiene que ir delante de Faraón. Pero Dios les dijo a Moisés esta palabra en el capítulo 7. Verso 1. Y el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido como Dios para Faraón. ¿Cómo qué? Moisés era un qué.
¿Qué era lo que hacía en el desierto? ¿Apacentar qué? Ovejas. Era un pastor de ovejas. Pero ahora él tiene otro título que Dios se lo ha puesto. Y ahora Dios le dice a Moisés, el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón. ¿Como qué? Como Dios. Y en la zarza el Señor le dijo, quita tus sandalias, porque el lugar donde está es que santo. Pero ahora el Señor le está diciendo a Moisés que lo está constituyendo como Dios. Para Faraón. ¿Pero para qué? Para Faraón. A nosotros Dios nos comisiona ¿para qué? Para que seamos ¿qué? ¿Embajadores de qué? De Cristo. Delante de Faraón. Todavía Faraón estaba funcionando. Faraón no ha dejado de existir, no ha desaparecido Faraón. Faraón todavía está gobernando el mundo. Lo que pasa es que nosotros, como no volvemos atrás con la historia, y los adventistas tenemos un problema, y es que nos estamos pareciendo mucho a los evangélicos. Nos estamos pareciendo a los evangélicos porque los evangélicos no quieren saber nada del Viejo Testamento. Nada. Yo he tenido estas discusiones con algunos evangélicos por eso. Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo hoy. Faraón de ahora. Faraón hoy sigue gobernando a través de un sistema religioso llamado el papado. Ahí está el trono de Faraón. ¿Y quién es el gran dragón? El Papa. Él es el gran dragón. Hoy en día ese mismo Faraón sigue gobernando todavía al mundo. Por eso dice la palabra que Egipto no ha salido de nosotros, sino que hemos traído a Egipto hacia nosotros otra vez. La iglesia ha entrado otra vez a Egipto aquí. En vez de sacar a Egipto hacia afuera, lo hemos entrado para adentro, lo hemos traído para acá, para la iglesia. Lo hemos traído con la moda, lo traemos con la música, lo traemos con todas las cosas que hacemos y practicamos, que muchas veces no son genuinas, que no son cosas de la iglesia adventista. Nos olvidamos del binario, cantamos coros y cantamos música que muchas veces no tiene que ver con nuestra iglesia, porque creemos que es buena y a Dios le agrada. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios de orden. A Dios no se le puede dedicar cualquier bachata. Dios es un Dios que exige. No creamos que Dios es cualquier cosa. Por eso tenemos que revisarnos muchas veces. Muchas veces tenemos que revisarnos qué es lo que estamos trayendo a la iglesia, qué es lo que estamos enseñando en la iglesia, qué es lo que estamos diciéndole a la gente que hacemos en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. El diablo siempre usa una estrategia para entrar a la iglesia e invadir esta parte que es santa y sagrada, pero el diablo se mete. Nosotros lo invitamos al diablo, nosotros le hacemos una invitación al diablo. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos aquí. Esto es santo y sagrado, y aquí hay que cuidar este perímetro. Un perímetro que tenemos que cuidarlo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón con una orden. No entraron simplemente, pero no llevaron nada de bebida, no llevaron comida, no llevaron nada. Simplemente los callados llevaron la palabra de Dios. Llevaron la espada de dos filos. No había Biblia en el tiempo de Moisés y Aarón, pero esos bastones eran la espada de dos filos, porque con ellos, con esos bastones, Dios liberó a su pueblo, porque todas las señales que Dios hizo, usó ese callado para que ellos hicieran los milagros que Dios estaba haciendo a través de ¿quién? De sus siervos. Tenemos, mis hermanos, que mirar que Dios es un Dios de orden, un Dios
que lo que dice hay que cumplirlo como Él nos manda. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios siempre, no cuando le parezca, no cuando le cuadre. Tiene que hacer la voluntad de Dios siempre, obedecer su palabra y entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora Moisés y Aarón están delante de ¿quién? Delante de Faraón. Faraón allí estaba en una fiesta, estaba con sus invitados, estaba con sus amigos. Faraón ve a estos dos hombres que entran allí de manera estrafalaria. No tenían una vestimenta que podía decir que eran hombres de renombre, porque él tenía muchos invitados especiales, Faraón. Pero Moisés y Aarón entran con sus túnicas sencillas, pero que representan al cielo, que representan la pureza de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Pero estos hombres entran allí de manera muy sencilla y se presentan delante de Faraón. Y leemos en el capítulo 4, libro de Éxodo. Entonces Moisés respondió: ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: el Señor no se te apareció. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Y Dios le dijo: échala en tierra. Él la echó en tierra y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo: extiende tu mano y tómala por la cola. A la serpiente, tómala por la cola. Pero no era que Moisés era cola, sino que cabeza. Échale, extiende tu mano y tómala por la cola. Por esto te creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. ¿Por qué el Señor es reiterativo en mencionar a estos patriarcas? Porque Dios está diciendo a ellos: recuerden de dónde vienen, recuerden de dónde vienen, que vienen de dónde, vienen del mundo y vienen. Mis hermanos, miren, nosotros sabemos que cuando Dios quiere probarnos, usa diferentes maneras de hacerlo. Dios lleva a Moisés ante Faraón para que Faraón entonces entienda que esos son sus mensajeros y pueda dejar ir a su pueblo de Egipto. Pero recuerden que Dios iba a endurecer el corazón ¿de quién? De Faraón. Dios iba a endurecer el corazón de Faraón y se lo advirtió a Moisés: él va a endurecer su corazón porque yo lo voy a endurecer para que entonces no deje ir a mi pueblo en el tiempo que yo decida. Él lo va a dejar salir, pero antes tengo que probar a mi pueblo delante de los egipcios. Esas plagas que el Señor envió a Egipto fueron ¿para qué? Para probar a su pueblo. Aunque le tocaron a los egipcios las plagas, Dios estaba probando a su pueblo, porque los primeros incrédulos fueron los mismos hebreos. Cuando Moisés se le presentó a ellos allí delante de toda la congregación y pudo hacer los milagros que Dios hizo con él en el monte, ellos no le creyeron a Moisés. Los primeros incrédulos fueron los mismos hebreos. Todavía los egipcios no están participando de nada. Los hebreos están siendo probados por Dios con Aarón y con Moisés, que lo ha puesto como dirigentes para liberar a su pueblo de los egipcios. Y aquí ahora estos dos hombres
delante de Faraón. Ahora el Faraón, en forma de burla, oigan bien, en forma de burla, burlándose de ellos, les dice que le hagan una muestra del poder de su Dios, porque él le dijo que no conocía a ese Dios. Yo no conozco a ese Dios, yo no conozco a tu Dios, es un Dios sin rostro, no sé quién es tu Dios. ¿Por qué? Faraón se había constituido ¿en qué? En Dios en la tierra. Él era Dios en la tierra y le está diciendo a Moisés: yo no conozco a tu Dios, yo no sé quién es tu Dios para que yo deje ir a su pueblo. Ese pueblo es mío, ese pueblo no es de ningún Dios. Yo soy Dios y ese pueblo es mío. Estaban secuestrados en Egipto, ¿sí o no? Sí. Estaban cautivos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿quién decía que era el dueño? ¿Dios o Faraón? Faraón. Faraón decía que ese pueblo era de él. Hoy en día el mundo está secuestrado. El mundo hoy está secuestrado, mis hermanos. Está en la misma situación de Faraón. ¿Quiénes tienen al mundo secuestrado? El sistema católico apostólico romano. Tienen el mundo secuestrado. Hoy las iglesias hoy han negado a Dios, siguiendo a los Baales, siguiendo a los dirigentes. Hoy todavía ellos siguen haciendo lo mismo, mis hermanos. Siguen haciendo el mismo trabajo hoy en día. Por eso la iglesia hoy en día tiene que tener un despertar. ¿Por qué? Porque ya esto, señores, está llegando al final. La puerta de la gracia se está cerrando. Allí Faraón desafía a Dios a través de su siervo Moisés. Pero realmente era Moisés a quien él estaba enfrentando. A Dios. ¿A quién estaba Faraón enfrentando? A Dios. A Dios. Entonces la lucha es entre Cristo y Satanás. Hoy esa lucha se mantiene todavía en el mundo. Hoy todavía el sistema papal, la iglesia católica, sigue desafiando a Dios de manera directa. Y usted dirá: ¿por qué? ¿Y de qué manera desafían a Dios la iglesia católica? ¿De qué manera ellos desafían a Dios? Cuando ellos promulgan un día que Dios no ha dicho que se le guarde. Cuando ellos han impuesto un día para adorar a Dios que no fue el que Dios eligió. Vamos a leerlo en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ver cuál fue el día que el Señor llamó para que se le rinda culto, para que todo pueblo, lengua, tribu y nación se incline ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es ese día? Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces aquí viene lo que Dios ha elegido y separó. Entonces Dios bendijo el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Cuál es el séptimo día, hermana? El sábado. Pero hay un problema. Hay un problema. Cuando usted va a una tienda y ve un calendario, ¿qué día usted está viendo de séptimo? ¿Cuál día? El domingo. ¿Y es verdad que el primer día de la semana es el séptimo? No. Entonces yo le pregunto, esa trampa del diablo, muchos adventistas no la conocen, porque yo probé hasta algunos pastores con un calendario de ese. Y le dije: pastor, hay un error ahí en ese calendario. No, Jerez. No, eso está normal. Digo: está normal. Está normal, pastor. De verdad, está normal. Digo: usted no se está dando cuenta lo que hay en ese calendario. Cuando miró otra vez, que enfocó, miró al séptimo día, el domingo, como séptimo día en el calendario. Y yo le dije: mire, pastor, yo he hablado con empresarios, con médicos, con personas hasta de la prensa, que es donde me muevo, porque yo trabajo para la prensa en los
Y a los mismos periodistas le he puesto la prueba con el calendario y no me la han sabido descifrar hoy. Los mismos periodistas. Porque ellos creen que el domingo es séptimo día. Porque como comienza lunes la semana, ellos cuentan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y cuentan 7. Y yo le digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde quedó el primero? ¿Dónde quedó el primero? No, que es el lunes. Digo, no, la Biblia dice que el primero es el domingo. Y te lo demuestro con la Biblia. Cuando voy a los evangelios, entonces los evangelios le digo, ven a ver lo que pasó cuando Jesús resucitó. Aquí dice que el primer día de la semana, las mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro. ¿Y qué día estaba? ¿En qué día murió Jesús? Me dicen el viernes. Digo, ¿qué día estaba en la tumba? Me dicen el sábado. Digo, ¿en qué día resucitó? Dice, ¿verdad? El primero. Digo, ¿y por qué aparece el de séptimo? Dice, mira, no me había dado cuenta de eso. Digo, ¿tú sabes por qué? Porque eso es una trampa del diablo. Es una trampa del diablo y nosotros le estamos haciendo el juego al diablo. Por eso, mis hermanos, tenemos que decir que hoy en día el hombre quiere gobernar el planeta y lo está haciendo. Hoy el papado a través del Papa está gobernando el planeta porque todo lo que el Papa dice es un amén. Según las naciones, según los pueblos, todo lo que él dice le dicen amén. Daniel 7:25. Porque dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y él está tratando de eso, pero hay un pueblo remanente que se va a levantar y que va a decir, el sábado es el día del Señor. Amén. El sábado es el día de reposo. El sábado es eterno y sagrado porque Dios lo creó desde el principio. Por eso dice Génesis capítulo 2, verso 3, dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. Aquí está el origen de todo. Pero hoy, Faraón, que hoy sigue gobernando la tierra, que sigue gobernando al mundo hoy, él sigue hoy imponiendo un día falso, el domingo como día de adoración, un día falso, un día espurio, que nosotros no debemos reverenciarlo. Nosotros no tenemos que reverenciar el domingo, porque Dios dijo que es el santo sábado. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener claro a qué Dios seguimos. O seguimos a Faraón, o seguimos al Dios verdadero que comisionó a Moisés para que fuera delante de él allí a la corte. Hoy no va Moisés solo. Hoy va un movimiento llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día, y allí delante de Faraón, delante del Papa, delante de la Iglesia Católica, delante del papado, le vamos a decir lo que dice el capítulo 14, verso 12 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 14, verso 12 del libro de Apocalipsis. Esto es lo que el pueblo remanente de Dios les va a decir al papado cuando quieran imponer la ley dominical. Nosotros entonces les vamos a responder a él y a ellos de la siguiente manera. 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? Jesús. De Jesús. Aquí está el Moisés de hoy en día. Aquí está Moisés y Aarón de nuevo, ahora diciéndole al sistema papal, no al domingo, sí al sábado. Nosotros aquí estamos enalteciendo la santa ley de Dios. Estamos en este momento llamando al mundo a que vuelva a reconciliarse con Dios. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Amén. Tenemos que levantar el estandarte del sábado. Roma levantó el estandarte del domingo y nos estamos quedando callados. No
por ahí vendiendo su santo sábado, su domingo, vendiendo su domingo, y nosotros callados y no queremos ni siquiera mencionar el sábado. Muchos nos vamos debajo de la mesa y nos avergonzamos del Evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de ¿quién? De Dios. Poder de Dios, no de los hombres. Mis hermanos, nosotros tenemos un mensaje especial. Dios levantó esta iglesia como a Moisés y Aarón para enfrentar a Faraón. Hoy, Faraón está hoy desafiando a Dios. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses para ver si es verdad que no lo desafía. Mis hermanos, el diablo está desafiando a Dios y siempre lo ha desafiado. Pero aquí hay un pueblo remanente que se va a levantar contra aquellos que quieren abolir la ley y la quieren echar por tierra. Aquí habemos hombres y mujeres que no nos vendemos ni nos compramos, hombres que estamos dispuestos a defender esta fe, aún seamos llevados a la cruz o llevados allí para ser fusilados. No importa, mis hermanos, si usted muere en las filas de Cristo Jesús, muere salvado. Amén. Leemos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versos 3 y 4. Y aquí está la demostración de lo que hace este hombre, de lo que hace este faraón todavía hoy en día delante de nosotros. Y lo está haciendo, y como Moisés y Aarón, no queremos asumir la responsabilidad porque le estaba huyendo. Moisés quiso huirle a Dios de la responsabilidad. Sin embargo, le dijo: ve, que tu hermano va contigo y yo te he constituido como Dios y él será tu profeta. Hoy tenemos una profetisa en la iglesia adventista, que es toda norteamericana, es Elena G. White. Como dice por ahí, una escritora norteamericana. ¿Qué escritora? ¿Cuántas no hay? ¿Cuántas no hay en Estados Unidos, escritoras? Pero tenemos una profetisa, ¿sí o no? Sí. Elena G. White es nuestra profetisa. Y tenemos nosotros que escuchar lo que ella nos dice, porque Dios la comisionó para eso a ella. Y hoy tenemos profecías porque Dios levantó su profeta al final de la historia. Amén. Leemos en el capítulo 2. Capítulo 2, 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se está levantando o no otro faraón? ¿Hay un faraón levantado, sí o no? Sí. Ese faraón que se levantó en el pasado era un hijo de perdición, ¿sí o no? Sí. Y no fue. Ahora hay otro faraón que se ha levantado, que es hijo de perdición, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque hasta la segunda venida de Cristo, ese faraón se va a mantener de pie. Oiga bien, se va a mantener de pie. ¿Oponiéndose a quién? A Dios. A Dios. Que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios. Oiga bien, ¿cómo dijo Faraón que era aquí? Dios en la tierra. Él le dijo a Moisés: yo no conozco a tu Dios. Yo no sé quién es tu Dios. No lo conozco. Yo le pregunto, ¿él se estaba constituyendo en Dios en ese momento, sí o no? Sí. Él dijo en ese momento que él no reconocía el Dios de Moisés, que él era Dios en la tierra. Entonces, había una oposición al verdadero Dios, ¿sí o no? Sí. Quizás él estaba mirando a un simple hombre, a Moisés, un simple hombre, un hombre mortal, lo está viendo, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Dios le había dicho a Moisés ya que él se iba a constituir en Dios delante de Faraón, ¿sí o no? No era un simple hombre, ¿verdad que no? Ahí estaba Dios, era delante de Faraón. Era una confrontación entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y aquí vemos que está pasando lo mismo hoy en día. Dice que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Qué día debemos adorar a Dios? El sábado.
¿Qué día nos llamó? Sábado. ¿Cuál es la santa convocatoria? ¿El sábado o el domingo? El sábado, Génesis capítulo 2. Allí el Señor nos convoca. Y el Señor en el monte Sinaí convocó a su pueblo también en sábado para entregarle su ley. Allí también lo llamó delante del monte y le dijo a Moisés: reúnen a los israelitas delante del monte, que le entregaré mi ley. Entonces yo le pregunto, ¿es un día cualquiera el sábado? No. Es un día santo y sagrado, santo por la eternidad. Y dice en el verso 4, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por quién. Por Dios. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Se hizo pasar por quién? Por Por Dios. Dios. Por Dios. Y yo le pregunto, ¿y este hombre, el papado, el papa, el sistema papal, se está haciendo pasar por Dios aquí? Sí. Porque quizás vemos a Francisco hoy, pero tenemos que entender que ese sistema, mañana levantan otro, eligen otro, y va a ser lo mismo, porque es el sistema que está levantado contra Dios. ¿Entendido? Es el sistema que está levantado contra Dios, no son los católicos. Nuestros hermanos católicos, en su mayoría, son personas analfabetas que no saben leer ni siquiera una Biblia y que también la iglesia se lo prohíbe. Entonces, ellos no tienen la culpa, pero Dios actúa ¿contra quién? Contra los dirigentes que no están enseñando la verdad, que no están enseñando la pureza de la verdad. Por eso el Señor hoy nos llama ¿a qué? A que vayamos donde ellos y le enseñemos la verdad. Nosotros estamos para hablar la verdad, para predicar la verdad. Caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Amén. ¿O no? Se agachó el Señor Jesús. No. Se escondió debajo de la mesa. En el capítulo 23 del libro de Mateo, vemos cómo el Señor en ese capítulo enfrenta a quienes. A los dirigentes. ¿A quiénes enfrentó Jesús en el capítulo 23 de Mateo? A los dirigentes. A los dirigentes. Porque Dios no se detiene, mis hermanos. Dios siempre va a enviar su mensaje. Dios no se detiene. Por eso tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque Dios, cuando envía su mensaje, lo envía a toda raza, pueblo, lengua y nación. Porque Dios no hace acepción de persona. Dios, el mensaje cuando lo da para el mundo entero. Porque el Señor dice en el capítulo 3 del libro de Juan, dice: porque de tal manera el Señor que amó ¿a quién? Al mundo. ¿Y entregó a quién? A su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna, porque Dios vino a salvarnos, no a condenarnos. Dios no nos condena, mis hermanos. Dios vino a salvarnos y por eso entregó a su Hijo para que viniera a morir en una cruz sin pecados, a morir allí por cada uno de nosotros. Hoy tenemos una encomienda. Hoy tenemos un trabajo. Hoy tenemos que proclamar un mensaje. Porque Dios lo ha hecho todo el tiempo. Dios siempre ha levantado hombres para dar su mensaje. No importa que sea tiempo de paz o tiempo de guerra. Dios siempre ha levantado a sus profetas y ha levantado hombres para que proclamen su palabra. Amén. Eso sucedió con los profetas del pasado, con el profeta Elías, con el profeta Jeremías, con el profeta Isaías, con el profeta Ezequiel, con todos los profetas. Dios siempre ha obrado y ha llevado su mensaje. Hoy se ha levantado un nuevo Elías. Es un Elías espiritual. No es el Elías de allá que estaba en el Viejo Testamento. Hoy hay un Elías espiritual que tiene que dar este mensaje. Porque todavía seguimos en adoración a los Baales. Seguimos adorando las imágenes. Seguimos idolatrando. Seguimos desobedeciendo a Dios. Seguimos haciendo las cosas contrarias a todo lo que Él nos dice. Negando su palabra. Aboliendo los mandamientos humanamente. Pero Dios dice que sometemos
Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día queremos adorar a Dios sin ley? ¿Por qué queremos seguir a Dios sin ley? ¿Por qué queremos hacer las cosas como nos conviene? ¿Cuál es la razón de hacer eso? El diablo. El diablo nos lleva a hacer eso porque él es el único rebelde que hay en la tierra y fue lanzado del cielo a la tierra por rebeldía. Fue por rebelde que Dios lo tiró de allá. Se trajo la tercera parte de los ángeles. No vino solo. Aquí hay un ejército muy numeroso de Satanás que está trabajando en todos los estamentos en esta tierra a través de los seres humanos. El diablo está trabajando a través del Laudato Si. ¿Quiénes conocen el Laudato Si de los que están aquí? La encíclica del Papa. ¿Quiénes la conocen? La encíclica que habla del medio ambiente, de cuidemos la casa común, rescatemos la casa común. Yo le pregunto, ¿el planeta es una casa común, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios no quiere preservarla. Es paradójico. Dios no quiere preservar esta casa porque esta casa está contaminada, esta casa está podrida, esta casa está hundida en el pecado. Dios dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis que el planeta será un lago de fuego. Un lago de fuego será el planeta. Y yo le pregunto, ¿qué casa común se va a preservar? Si Dios dice que el planeta va a ser un lago de fuego, Lo va a destruir. ¿por qué? El Señor dice que hará cielo nuevo y tierra nueva. Capítulo 66, libro de Isaías, dice que hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces yo le pregunto, ¿hay que cuidar la casa común? ¿A quién quiere Dios salvar? ¿El planeta o a quién? Porque el Señor vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y quién era que estaba perdido? ¿El planeta o no? No, el hombre. Entonces el hombre que estaba perdido, entonces Dios viene a buscar lo que está perdido. Dios no viene a buscar ningún planeta. Ya lo va a destruir. El hombre cuando pone la mano en el planeta lo que hace es que lo contamina. Porque el hombre quiere sembrar mil pinos, mil matitas de pino, la quiere poner bien en hilera para cuidarla, para cosecharla, para mañana tumbarla, para llenar ese bolsillo. Esa es la casa común. Mis hermanos, ¿es así que se procesa? No, mis hermanos, no. Dios no nos ha enseñado eso a nosotros. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios viene a buscar al hombre, a ti y a mí. Viene a buscarnos porque estamos perdidos todavía.